Bienvenidos al canal de Mi Web Design. Con ustedes, María Eugenia, para servirles. En esta oportunidad les voy a presentar una planilla electrónica para el control de los gastos comunes de un edificio. Como podemos ver, tenemos 10 hojas de Excel, están todas conectadas entre sí. Veamos la primera hoja. Edificio. Aquí están los datos del edificio. Es la determinación de los apartamentos, en este caso son 6 apartamentos, y acá se distingue si están alquilados o no. Que esto es muy importante, es una etapa que se debe determinar porque concatenará funciones en otras hojas. Como podemos ver, en Uruguay existen dos modalidades. Existe la modalidad de gastos comunes por porción, según un porcentaje que se aplica sobre las áreas del apartamento en proporcionalidad con las áreas totales, o gastos comunes fijos, establecidos por un monto anualmente que se paga siempre el mismo monto sin importar la variación de los gastos. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita. Bien, como podemos identificar, las hojas se determinan en las filas quiénes son los apartamentos que tienen arrendamiento de los que no tienen arrendamiento. Esto tiene importancia en cuanto al pago en fecha y forma por las multas y recargos. Acá podemos determinar, por ejemplo, el fondo de reserva y el fondo de obras. En este caso, el fondo de reserva se aplica un 10% y el fondo de obras es un monto fijo, pero puede cambiarse a una porcentualidad. Bien, vayamos a la tabla de ingresos. En esta hoja ingresaremos todos los datos que nos han proporcionado del último balance para los egresos del edificio. Vamos a ingresar, como es la primera vez que vamos a hacer la administración de este supuesto edificio, de ejemplo, vamos a ingresar los datos del mes anterior con los saldos que nos proporcionaron. En esta instancia de ingresar los saldos solamente se hace por una única vez, que es cuando iniciamos el ejercicio. Como podemos visualizar, en la siguiente tabla, egresos y BD egresos y filtros egresos, podemos ya empezar a interactuar con los datos que ingresamos anteriormente. Todas las tablas están conectadas entre ellas. Contamos con 3 macros, de los cuales son los 3 botones. Uno guarda en la tabla de detalles, otro en la tabla de egresos y el otro simplemente borra automáticamente todo lo que hemos ingresado. En este segundo ingreso no pusimos los saldos porque no es necesario, ya que es el mes siguiente. Corroboramos con un filtro que busca automáticamente. Y ahora vamos a hacer los ingresos de los pagos. Llegó la fecha de pago, todos los apartamentos hicieron el pago correspondiente. Nosotros hicimos el chequeo de esos pagos, corroboramos y determinamos si fueron pagos o no. Y eso se debe de detallar. Como podemos ver en el ingreso, agregamos el mes anterior de vengado y el mes corriente que estamos gestionando, ¿verdad? Automáticamente en la tabla ingresos, ING ingresos,
nos determina cuántos son los montos que le corresponden a cada uno de ellos. Lo que sí debemos de tener presente es determinar en la columna que está en color amarillo si se nos pagó o no en fecha. Y esto será importante para el mes siguiente, que además dejará una memoria. Como podemos ver, en el mes siguiente, si nosotros modificamos en base a la información que nos trae, ya le aplicará las multas y los recargos al apartamento que le corresponda. Pero en este caso no. En este caso es una primera instancia que vamos a poner la hipótesis de que todos nos pagaron en fecha y forma, así que vamos a poner a todo que sí. Como podemos visualizar, en color azul se determina cuando es el propietario y en color celeste rosadito se determina cuando hay un inquilino. Por eso las filas están separadas entre un mismo apartamento, distinción propietario o inquilino. Esto es importante porque si se llegara a atrasar, por ejemplo, un inquilino en los gastos comunes, la multa y los recargos le caerán a este y no así al propietario. Bien, una vez que ya corroboramos todo, ingresamos todo lo que teníamos que ingresar, que era solamente determinar si sí o si no, vamos a ir a guardar. Estamos trabajando con Excel 2019. Es un cambio que le hicimos recientemente y en la macro de guardar demora un poco el proceso. Todavía lo estamos determinando la causa, pero en este caso vamos a acelerar un poquito el video para no hacerlo aburrido. De todas formas, funciona perfectamente. Una vez procesados todos los datos del ingreso de los ingresos, valga la redundancia, podemos visualizarlo en una tabla nueva donde nos detalla todos los datos. B de ingresos. Ahora vayamos a la tabla de los saldos. Como podemos ver, los saldos se han agregado automáticamente en base a la concatenación de los ingresos con los egresos. Podemos determinar desde el buscador si queremos confirmar, si tenemos alguna duda. Ya está chequeado y verificado, pero de todas formas la confirmación de la validación de los datos nunca está de más. Bien, en la tabla de saldos acá trabajamos de una forma bastante
discriminada. Estamos ingresando por separado los que nos han abonado de los que no nos han abonado. Los que no nos han abonado quedarán en un saldo de créditos y los que sí nos han abonado quedará ya dentro de las cuentas. Ahora veamos una nueva tabla que es la de buscador del resumen que imprimiremos o generaremos en PDF y enviaremos automáticamente. Como podemos ver, en amarillo nos aparecen las celdas para elegir el año y el mes. Una vez seleccionado, vamos a ver todos los datos automáticamente, tanto de los saldos como el monto que le corresponde a cada uno de los propietarios o arrendatarios. Esta hoja de Excel, mejor dicho, me surgió como idea, dado que estoy planificando hacer un programa más completo en MySQL. Y la idea es siempre crear una planilla electrónica para tenerla de base, para después poder confeccionar algo un poquito más complejo en PHP, MySQL o Java. Como podemos ver, cuando le ingresamos el botón de generar, se generaron en este caso 3 documentos. Esto fue así porque está configurado para que genere 3 documentos, porque era una prueba. Pero se puede hacer que se generen la cantidad de documentos que se quiera para cada uno de los apartamentos, incluso personalizarlo. Creo que es beneficioso para todas las copropiedades que no se estén mostrando los saldos de forma pública y que se utilice el formato digital para el envío de los estados contables, para que los copropietarios o los arrendatarios puedan tener un control más a gusto y no utilizando tanto papel, y ya de paso beneficiando al ecosistema. Bien, ahora veamos un ejemplo. Por ejemplo, ciertos apartamentos no nos pagaron, tanto propietarios como inquilinos. Pasó eso un mes. Nosotros determinamos no nos pagaron en fecha y forma. Bien, lo generamos. Guardamos. Generamos la base. Se procesan los datos. Esta es la instancia de la cual yo estoy previendo lo de tratar de hacerlo rápidamente en MySQL, porque en Excel, si bien se pueden manipular muchísimos datos, entre más datos y más hojas utilicemos, más lento serán los procesos. No pasa así con MySQL. Ahora ingresaremos un mes siguiente. Llegaron todas las facturas, se ingresan en la planilla, todos los montos, las fechas, los detalles, lo más escueto posible, ya que vamos a intentar prescindir lo máximo que podamos del formato documentacional, obviamente haciendo los resguardos, pero dejándolo más en la biblioteca para poder procesar el resto de los datos
de una forma más dinámica. El archivo Excel se los dejaré en los comentarios en un link. Bien, guardaremos nuevamente como siempre con las 3 macros. Ahora iremos a la instancia de ingresos. Seleccionaremos el mes anterior al que estamos trabajando. Seleccionaremos el mes que estamos trabajando. Se genera automáticamente los montos. Veremos la columna en amarillo, determinaremos en base al no y al sí quién nos ha pagado y quién no, y en base a ello seleccionaremos la lista desplegable como estamos viendo en el ejemplo. Si sí o no, no es para que no nos pagó, entonces como podemos ver se agrega una cuenta determinando si es al propietario o al inquilino. Obviamente los gastos comunes son del inquilino, el fondo de reserva y el fondo de obra es del propietario. A medida que vamos seleccionando la falta de pago de cada uno de ellos, en caso de que sí nos hayan pagado, vamos cambiando así para ya así dejar pronto para el próximo periodo contable armado para no estar teniendo que buscar en tablas anteriores, sino que ya nos dejamos esta instancia preparada. En lo personal, yo recomendaría tener una hoja de Excel, una planilla de Excel, mejor dicho, para cada edificio. Como podemos ver, cada vez que se hacen los ingresos de la hoja de ingresos, toma muchísimos datos, y en este caso estamos hablando solamente de 6 apartamentos, o sea, de 6 pisos, 12 apartamentos, 24 cuentas, contando entre inquilino y propietario, y eso hace que los datos se procesen un poco más lento. No deja de ser eficaz. Incluso estoy pensando en detallar a la hora de imprimir en PDF que los inquilinos no vean los costos de los propietarios. Creo que sería mejor algo más personalizado. Sin embargo, el modus operandi de la mayoría de las empresas administradoras en el Uruguay no lo aplican así. Muestran una tabla donde todos ven el monto, la información es pública. Cuando hice operador inmobiliario me enseñaron que lo debería de hacer así. La información debería de ser pública para todos los copropietarios e inquilinos. Sin embargo, considero de que debería de ser un poco más resguardados los datos. De todas formas, estamos aplicando la generalidad del uso y costumbre en esta planilla. Bien,
aguardamos los comentarios y espero les sirva. Y como siempre, estamos a las órdenes. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestras actualizaciones. Hasta pronto.